Finalmente, puedo decir entonces, con el respaldo de los datos, que tanto Mauricio Macri como los Kirchner tomaron medidas exactamente similares. Hola a todos, yo soy Ale Vera para los que no me conocen, y como ya leyeron en el título, hoy voy a hablar acerca del gobierno de Mauricio Macri, debido a que estamos en un país donde para las personas o apoyas a los Kirchner o apoyas a Macri, cosa que considero totalmente absurda, ya que ambos gobiernos tuvieron medidas similares. Entonces se me ocurrió explicar en dos videos el gobierno de los Kirchner, que se los voy a dejar por acá arriba, y ahora el de Macri. La idea de ambos videos es de generar conciencia y, gracias a la evidencia empírica, poder ver los resultados de las medidas económicas y sociales que sus gobiernos generaron. Este video se va a dividir en dos partes. Primero exponer los resultados sociales y económicos luego de 4 años de gobierno, y en la segunda parte del video explicaré cómo Mauricio Macri sembró la semilla perfecta para la próxima crisis que afrontará el país. Quiero destacar que toda la información la recopilé de un hilo de Twitter que subió una cuenta llamada Archivo Liberal. Si les interesa, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a ver sus demás hilos, que son muy interesantes. Sin nada más para agregar, comencemos con el video. Parte 1. Punto 1. La deuda. El gobierno de Mauricio Macri recibió un país con una deuda pública de 240.000 millones de dólares, un equivalente al 52,6% del Producto Bruto Interno. Eso es muchísimo, pero para el primer trimestre del año 2019, la deuda era de 324.808 millones de dólares, un 88,5% del PBI. Es decir que en 3 años y pocos meses, la deuda pública bruta aumentó en más de 80.000 millones, un equivalente a 11 presupuestos educativos anuales. Esto definitivamente es un punto muy malo para Mauricio Macri. Punto 2. La inflación. En el año 2015, la inflación cerró en más de 20% y se ubicó como la tercera más alta del mundo. En 2016 fue de 41,3%. En 2017, un 24,8%. En 2018 cerró con una inflación del 47% y el año pasado, 2019, finalizó con una inflación anual del 53,8%. En total, durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, la inflación acumulada fue del 166,9%. La inflación es un fenómeno muy malo para el bolsillo de los argentinos, ya que te hace comprar cada vez menos y se acumula año tras año. La explicación técnica la voy a dejar por acá arriba. Punto 3. La pobreza. En 2015, Macri asumía con una tasa de pobreza de 28,7% según la UCA, un dato extremadamente lejos del 4,7% que había informado Cristina Kirchner. En el año 2016, la tasa de pobreza aumentó al 32,9%, en 2017 disminuyó a 31,4%, un año después, en 2018, volvió a subir, esta vez al 33,6%, y el año pasado, 2019, cerró con una tasa del 35,4% de pobres, lo que equivale a 15,8 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Punto 4. El gasto público. Hay que entender que en un país como en Argentina, tener un gasto alto no es un orgullo o algo positivo, sino que es totalmente diferente. En economías en desarrollo muy vulnerables, instalar el estado de bienestar, que se refiere a una forma de gobierno en la cual el Estado, como le dice su nombre, se preocupa por el bienestar de todos sus ciudadanos, que no le falte nada, que puedan satisfacer sus necesidades básicas, proveyéndoles en este caso aquello que no puedan conseguir por sus propios medios. Siguiendo con el tema, instalar este tipo de Estado no es positivo por el motivo de que no hay un sector privado fuerte que logre respaldarlo económicamente. Porque claro, el Estado se mantiene gracias a los impuestos que pagan las empresas, los comercios, las personas, etc. Es totalmente falso eso de que los impuestos solo los pagan los más ricos. Lo pagan los más vulnerables y a ellos les afecta mucho más el gasto excesivo, puesto que le sacan la mitad de su salario y no reciben nada a cambio, además de malos servicios, inseguridad, etc. Con Macri, dicho gasto pasó del 42,2% del PBI al 40,4% en 2017 y en 2018 siguió estando por encima del 40%. El problema es que el gasto se destina ineficientemente, según el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, aproximadamente en un 7,2% del PBI. Esos son alrededor de 40.000 millones de dólares o más de 4 presupuestos educativos anuales. El gobierno de Macri tendría que haber revisado el destino de dicho gasto de manera urgente, pero nunca quisieron hacerlo. Punto 5. Los impuestos. Para entender parte de la situación del país, hace falta entender
que en la Argentina se pagan los impuestos más altos del mundo. Y si se trata específicamente de empresas, el país ocupa la segunda posición en el ranking mundial. Nadie podría decir que en la Argentina los impuestos son mínimos. Los impuestos se pagan obligatoriamente para recibir los servicios del Estado, como la educación, la salud, la seguridad, la justicia y demás. Pero con el paso de las décadas, estos servicios fueron empeorando y en contraparte, los impuestos fueron subiendo pese a la baja calidad de estos servicios. Puede verse la lamentable posición de la Argentina en las pruebas PISA para medir la educación, por ejemplo. El punto de los impuestos es que bajan el poder adquisitivo. Si haces una compra mensual al supermercado de 5.000 pesos, poco más de 1.000 representa el IVA. Eso es tan solo un impuesto para luego tener malos servicios. Cabe destacar que en la Argentina tenemos aproximadamente 170 impuestos y 69.000 regulaciones. Macri debió de haber bajado el gasto público primero para poder bajar los impuestos después, pero como ya sabemos, nada de esto se hizo. Para comparar, podemos ver que la Argentina tiene un IVA del 21% y recauda aproximadamente el 7,2% del PBI con ese impuesto. Y en Nueva Zelanda, con libre mercado, el impuesto es del 15% y recaudan el 10% del PBI. Punto 6. Las reservas. En diciembre del año 2015, cuando asumió Macri, el Banco Central tenía unas reservas internacionales de 24.862 millones de dólares. Un año después, en 2016, esas reservas habían aumentado hasta los 36.776 millones. A final del año 2017, nuevamente aumentaron las reservas del Banco Central hasta los 55.300 millones de dólares. En 2018, luego de llegar a casi 64.000 millones de dólares en reservas en el mes de junio, el año cerraría con reservas de 49.846 millones de dólares, con un salto en el tipo de cambio de 20 a 43 pesos por dólar. El 2019 comenzaba con un aumento importante en las reservas internacionales del Banco Central. Todo esto debido al préstamo del Fondo Monetario Internacional, llegando a una cifra de 77.481 millones de dólares en el mes de abril. Y finalizando el año, nuevamente con un salto de tipo de cambio de 40 pesos a 63 pesos por dólar, mayormente debido al triunfo en las PASO de Alberto Fernández por más del 15% con respecto a Mauricio Macri. En conclusión, el gobierno de Mauricio Macri cerraría su mandato con aproximadamente 43.785 millones. Parte 2. Macri puso la semilla perfecta para provocar otra crisis económica. Primero hay que entender que todos los datos que sacaré ahora son de los análisis de Javier Milei, que lejos de su actividad mediática, es un economista matemático especializado en crecimiento económico con o sin dinero. Al 6 de marzo de 2019, el economista estimaba que la Argentina, para poder pagar su deuda, debería tener un superávit primario del 4% del PBI, es decir, que necesitaba recaudar más de lo que gastaba. El gobierno finalizó con un déficit primario del 1% abajo. Argentina este año necesita 35.000 millones y consiguió 10.000 millones. Pero supongamos que por arte de magia alguien le presta al país esos 25.000 millones que necesita. Así todo no nos salvamos, porque para el año 2021 necesitamos conseguir 40.000 millones de dólares y nadie nos va a prestar eso. Básicamente, cualquiera que hubiese ganado las elecciones del año pasado hubiese tenido que defaultear esa deuda. Sucede que Macri tomó tanta deuda que no tendremos suficiente dinero para pagarla, obviamente con sus respectivos intereses. La única manera de resolver eso es hacer una reforma del Estado. Si recuerdan, anteriormente les comenté acerca del gasto público. Bueno, ese gasto definitivamente hay que bajarlo. Y en un principio no se necesitaría despedir gente ni nada de eso. Se podría bajar un 15% del gasto público en términos del PBI, haciendo recortes a los políticos, entre otras cosas. El problema acá es que los políticos nunca quieren aflojar sus bolsillos y sus recursos. Esto se evidencia, por ejemplo, en que han subido las retenciones al campo, es decir, que le ponen un impuesto a las exportaciones que hacen. También introdujeron un impuesto del 30% a las compras en el exterior, pero no para los políticos y sus familiares. Congelaron las jubilaciones por encima de los 20.000 pesos por 180 días y para las jubilaciones menores a ese monto les otorgan bonos de 5.000 pesos. Toman ese tipo de medidas que únicamente ajustan al sector privado, donde supuestamente es una ley solidaria, que de solidaria no tiene absolutamente nada, exclusivamente para no tener que ajustar de ninguna manera sus bolsillos y el de sus familiares. Finalmente,
Puedo decir entonces, con el respaldo de los datos, que tanto Mauricio Macri como los Kirchner tomaron medidas exactamente similares: controles de precios, controles cambiarios, retenciones a las exportaciones, pedir deuda para financiar el gasto público en lugar de bajarlo, subir impuestos y aumentar la cantidad de personas que reciben una jubilación sin tener aportes previos. Espero que les haya gustado y se haya entendido de la mejor manera, ya que lo expliqué de la forma más simple que pude. Que le den like, que se suscriban si no lo están y que compartan con sus amigos. Sin nada más para decir, nos vemos en el próximo video.